Vamos a darle ya mismo la bienvenida a nuestro analista parlamentario, el querido amigo José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte, bienvenido. Hola, hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, Gracias bien, por llamar. José. Gracias a vos por acompañarnos siempre cuando requerimos un poco clarificar la información dentro del ámbito parlamentario nacional, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué estás visualizando en lo relacionado justamente a estos cambios que se avecinan dentro del ámbito parlamentario, José, en las próximas horas, ¿no? Sí, bueno, a partir de ayer, 10 de diciembre, comenzó a regir el nuevo Congreso, Ajá. donde Sí. muestra lo que elegimos el 14 de noviembre y bueno, Ujú. el rasgo más saliente es la situación que se percibe en el Senado de la Nación, donde el oficialismo ha perdido la mayoría, una mayoría que tenía muy holgada de 41 miembros, tenía, Sí. y ahora pasó a tener 35. Recordemos que el número para el quórum y el número para aprobar las leyes es 37, así que evidentemente está 2 abajo, pero esto no implica que no vaya a salir ninguna ley que impulse el oficialismo, sino que en realidad el bloque se redujo a 35, pero tiene 2 miembros que habitualmente votan junto con el oficialismo, que son el ex gobernador rionegrino Alberto Bretignac y Sí. una senadora misionera que es Magdalena Solari Quintana, y que en general están alineados con el oficialismo, así que en última instancia, bueno, como se dice acá, le saldrá un poco más caro al gobierno en todo Ajá. caso, pero los mantendrá, no tiene riesgos. En principio, obviamente no se les puede enfermar nadie, no les puede faltar nadie porque están muy justos. Ahora, Diputados, en cambio, sí, ujú. Ahora, se conoció, por ejemplo, que hay estos 4 senadores ya conocidos del Frente de Todos que conformarían lo que es un grupo interno que dicen algunos buscaría torcer lo que es la agenda que venía desarrollando el kirchnerismo. ¿Esto cómo va a influir justamente en esta tensión que ya se avecina, puede ser provocada en los próximos tiempos? bueno, justamente hay versiones y versiones muy fundadas. Ujú. Porque, ¿qué es lo que pasa? El oficialismo perdió fuertemente en prácticamente casi todas las provincias en Claro. las últimas elecciones, Ujú. entonces muchos del oficialismo dicen, ¿de qué nos vale seguir levantando la mano y no teniendo nada a cambio? Porque muchos miran, yo te mencionaba, esos 2 senadores que Sí. se cotizan muy alto ahora. Ahora, Ajá. muchos que perdieron fuertemente, por ejemplo, los entrerrianos. Hay un senador entrerriano porque tiene el senador Cuader, por ejemplo, que responde responde al gobernador Bordet. Acá Ajá. perdieron muy fuerte. ¿Y de Sí. qué les sirve entonces seguir alineados con el gobierno en todo si después la gente le termina votando en contra? O sea, ese es el tema. O sea, de todas maneras, hay también, eso pasa con él, pasa también con un senador que son las versiones que se están Que se están manejando de manejando, sí. senadores que Ujú. podrían llegar a formar un bloque Separado aparte, ¿no? aparte, pero Ajá. podría ser como pasa con los radicales en diputados, o sea, Claro. que formen un bloque aparte, pero siempre dentro del interbloque, en este caso oficialista, y entonces hablaba del senador Espínola, Sí. que ahí, por ejemplo, no tienen un gobernador, el gobernador es de Juntos por el Cambio, así que Ajá. él es más bien independiente. Entonces, hay muchos que dicen, ¿de qué nos vale eso? Y plantean señales de independencia pensando en 2023 y mantener sus distritos, mantener un poco, teniendo en cuenta que bueno, el alineamiento férreo tampoco les reporta ganancias. Lo Claro, cual no implica que en el sigan. caso de Entre Ríos, José, este efecto que ha producido Frigerio, ¿no? ¿Cómo es visto? O sea, ¿hay algún ejemplo que se tome justamente en cuanto a esta definición que produce un ex ministro de la oposición del gobierno anterior dentro del propio Parlamento Nacional? Mira, fue tan fuerte la victoria de Rogelio Frigerio y tan Sí, previsible, porque en realidad Frigerio tenía muy buena imagen ya desde 2019, cuando se claro. especuló con la posibilidad de que él Ujú. fuera candidato,
Sí. Después se lo dejó porque, bueno, era ministro del Interior. Sí. En lo que muchos, en Juntos por el Cambio ya lo dan como gobernador, o sea, dan como ganada esa provincia. Fue tan amplio el triunfo y tan fuerte la señal que dio el electorado en esa provincia que lo dan por ganado, al punto tal que muchos ya quieren sentarlo en la mesa nacional de Juntos por el Cambio, como si ya fuera gobernador, que todavía no es, obviamente. Sí. Le faltan 2 años, falta un siglo todavía. Pero claramente, imagínate cómo le impactó en el oficialismo ese resultado. Convengamos que también ese resultado no es una casualidad lo que pasó este año. Lo que sucedió es que en 2017, por ejemplo, cuando se eligieron senadores, por eso decía, el senador Cuéllar es el único senador que tienen el Frente de Todos, lo tiene por la minoría, claramente. Claro. Entonces ya tiene el antecedente de haber perdido una elección, entonces que fue la de 2017. Lo que pasa es que en 2019, así como este año ganó el Juntos por el Cambio, ganó en prácticamente todos lados, sí. En 2019 había ganado también, había sido al revés, habían ganado el Frente de Todos, había arrasado casi en todas las provincias, ni que decir, por ejemplo, en la Patagonia, donde ahora perdió en casi todas las provincias, salvo Tierra del Fuego. O sea que el resultado electoral marcó lo que puede llegar a ser 2023, y eso se nota claramente en lo que es la caja de resonancia de la democracia, como se le llama al Congreso de la Nación. Claro. La vicepresidenta se siente, digamos, un poco desprotegida internamente en el Senado de la Nación a partir justamente de estos cambios. ¿Qué se ha visto en las últimas horas? ¿Cuál ha sido la actitud de ella justamente con los laderos habituales? ¿Cuál ha sido, o lo que has percibido vos, la movida interna dentro del Congreso de la Nación, teniendo en cuenta esto que se avecina? Y fíjate que también se vio reflejado de alguna manera en el mensaje que emitió la propia Cristina en el acto de ayer a la noche, ¿no? Bueno, normalmente Cristina nunca te va a dar una señal de debilidad, o sea, es muy, por más que la pueda llegar a tener, ella en general trata de mostrarse al punto tal que, por mantiene ejemplo, el triunfalismo a pesar justamente de la pérdida que ha sufrido, ¿no? O sea, sí, intenta no bajar la guardia. Muy atenta a los gestos, por ejemplo. En la sesión que hubo el jueves pasado, por ejemplo, ella se sabe y lo ha expresado, está muy conmovida por lo que sucedió con Esteban Bullrich, claro, sí. Por la situación que vive, se ha acercado mucho a ese senador, tuvo mensajes, palabras de afecto, digamos. Una buena actitud, o sea, una actitud digna por lo menos hubo ahí. Totalmente, pero y cuando habló Esteban Bullrich en la sesión... Conmovedor, fue conmovedor, yo vi inclusive después la recepción cuando llegó a su domicilio, ahí lo puse en las redes sociales, que mucha gente realmente estaba impactado, no podía creer lo que estábamos emitiendo justamente ayer. Muy tremendo, ¿no? Sí, la verdad pero cuando habló, ¿cómo habrá sido que ella ya le quería dar la palabra de entrada, arrancar la sesión, y dijo, bueno, vamos a... Y le avisaron que todavía faltaban todas las formalidades, porque, o sea, había habido una sesión previa que había sido la sesión de la jura de los nuevos senadores. Claro. Y después se pasaba después hubo una hora, pasó una hora entre sesión y sesión, arrancó otra sesión, y ahí hay que cantar el himno y izar la bandera. Esas dos cosas son electorales. Entonces ella dijo, bueno, y le dio la palabra a Bullrich, pero le avisaron que todavía no habían cumplido con esa formalidad, y bueno, suban la bandera. No, y le dijeron el himno. No, el himno ya lo cantamos. Claro. No es así, o sea, pasó por arriba de los protocolos, pero bueno, ese es un detalle, teniendo en cuenta que, bueno, la importancia que le daba a ese mensaje que iba a dar Bullrich. De todas maneras, durante un momento muy emotivo, muy fuerte, ¿no? Muy emotivo, muy pero ella, cuando se produce el aplauso de todos los senadores, ella se mantiene sentada. ¿Por qué digo entonces yo esas señales de debilidad que ella trata de no dar? O sea, si bien ella no le costaba nada pararse, en ese momento muchos advirtieron que fue la única persona que se mantuvo sentada, como si fuera aplaudiendo, pero sentada como si fuera un rasgo de fortaleza. Claro.
Bueno, pero viste que siempre hay críticas, las oposiciones siempre plantean esas cosas que son a veces ridiculeces, ¿no? Lo importante es lo que haya sentido ella, ¿no? Como ser humano, o sea, evidentemente estaban todos conmovidos, lo que nos pasó a todos los que estábamos justamente en ese momento viendo lo que pasaba, ¿no? O sea, si tenés un poco de sensibilidad y sos un poco humano, realmente te va a conmover una situación de esas características, ¿no? Más viendo el entorno y el acompañamiento que tenía Burri de su propia familia, de su mujer. Realmente fue impactante, evidentemente. Es un tema que creo que las críticas están de más, ¿no? Del lado que vengan. Y más en momentos como este, ¿no? A lo que voy es que ella nunca te va a mostrar una señal de tratar de mostrar lo que ella considera sí, es su forma de ser, su carácter ya, sí. Cuando perdió por eso digo, en este momento cuando perdió la mayoría, el oficialismo no como está tranquila de que esa fortaleza todavía la tiene, porque tiene los números, todavía los mantiene, entonces por ahora, y si lo llega a perder, bueno, tratará de mantenerse de la misma manera. Ahora, lo que se vio en la sesión de la semana pasada, de jueves, un momento dado en el que se trataron todos temas consensuados. Fue esas últimas sesiones donde se aprueba todo lo que tienen pendiente, o sea, en la mayoría de casos sin discursos y cosas así, entonces se aprobaban una tanda de paquetes, había 2 tandas de paquetes de proyectos de decisión aprobados. En el primero, la oposición pidió que de ese paquete, que tenía más o menos, eran 19 proyectos, pidió apartar 4, porque tenían diferencias con esos 4. Entonces dijeron, bueno, está bien, votaron en masa esos 15 y todo bien, entonces van después al primero que quedaba pendiente, de esos que habían quedado apartados, y votaron también a favor todos. Claro. O sea, todos votaron unanimidad. Entonces, ¿para qué pidieron apartarlo? Dijeron, claro, se ve que se habían equivocado con ese. Pero en los 3 siguientes que quedaban, se abstenían la mayoría del Juntos por el Cambio, lo cual implicaba que se cayera la sesión, porque al abstenerse no se cuenta como que están ausentes, entonces perdían el quórum. Entonces, la primera vez, Mayans no dijo nada, inmediatamente antes de perder el quórum agarró y dijo, bueno, lo devolvemos a comisión. El proyecto se volvió a comisión. Cuando pasó con el segundo dijo lo mismo, pero cuando pasó con el tercero, entonces se enojó y pateó el tablero, entonces empezó a indicar a la oposición que no era lo pactado en labor parlamentaria. Entonces le cuestionaba la actitud, porque decían lo que están haciendo es matar el proyecto, voten en contra si quieren. Claro, si votaban en contra, no tenían el número para frenarlo. Se habló, por ejemplo, del tema del condicionamiento, de las negociaciones que había. ¿Escuchaste alguna versión? ¿Hubo algo en los pasillos del Congreso de la Nación en relación a lo que iba a emitir Cristina justamente en este mensaje donde se vio claramente que termina condicionando al propio presidente otra vez con respecto al tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque recién hablaba, por ejemplo, con Jorge Altamira del Partido Obrero y me hacía una serie de aclaraciones de la historia de lo que acontece en la República Argentina desde hace años y que tiene mucho que ver con esto que está padeciendo la Argentina, ¿no? Con el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con la debacle socioeconómica que vivimos hace tiempo y toda esta historia ya conocida, ¿no? Sí. Acá en el Senado todavía no, por ejemplo, el presupuesto, que es la instancia previa a todo el tema todavía no llegó, y seguramente en el debate del presupuesto va a estar presente esa discusión. Claro. Eso empieza a tratarse en el Senado, en el Diputados esta semana, el lunes viene el ministro de Economía y ahí van a debatir con él, seguramente más que del presupuesto, la oposición le va a plantear a ver qué es lo que pasa con las negociaciones con el FMI y el plan plurianual que había gozado el presidente de la Nación, que dijo la primera semana de diciembre lo iban a mandar al Congreso y todavía lo están esperando. Entonces, pero está, más que nada, Cristina obviamente se pronunció ayer en el discurso donde yo creo que no cerró las puertas al acuerdo, sino lo que hizo un planteo. Me parece que ella lo que hace es mantener un relato. La negociación con el relato, claro. Sí. O sea, dice una cosa que en realidad el gobierno está haciendo la otra, y ella se está manteniendo al margen como si, o sea, condicionando el acuerdo
pero en realidad sabe que si no hay acuerdo estamos fritos. Se complica. Entonces, claro. Y el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, en la plaza dijo, bueno, vamos a ver qué le viene el acuerdo. También en el mismo discurso, lo que pasa es que la diferencia es que él es presidente del bloque de diputados. Entonces, o sea, cuando la oposición, que evidentemente está dispuesta a aprobar ese acuerdo, pero lo escucha él a Máximo plantear esas cosas, dice, primero pónganse de acuerdo ustedes. Claro, porque hay muchas contradicciones, evidentemente, que es un poco lo que se planteó aparentemente en una charla reservada que tuvieron con Sergio Massa, tanto Máximo, y después cuando llegó a conocimiento de la propia vicepresidenta, parece que generó un poquito de tensión, ¿no? ¿Se supo algo de eso en los pasillos del Congreso el viernes o no? No, ¿O pasó desapercibido? Lo que evidentemente la atención estaba puesta en lo que dijera Cristina y bueno, o sea, el viernes estuvieron el oficialismo estuvo prácticamente los que estaban en la plaza, fundamentalmente la cámpora fue un acto eminentemente kirchnerista, fundamentalmente kirchnerista, independientemente de que, bueno, también contaba con la decisión, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien estuvo la noche anterior en una cena que hubo en Olivos, estuvo fue uno de los protagonistas de esa cena con Lula, y estuvieron el presidente, la vicepresidenta, que hacía rato que no se... En realidad dicen que va seguido a la residencia de Olivos, pero bueno, esta vez... En forma reservada, claro, no lo hacen tan público, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta esto, José, y viendo la movida que había, ¿hubo algún diálogo del peronismo renovador, por ejemplo, Camaño, con Massa, con algunos otros dirigentes, senadores, diputados, como para tratar de bajar decibeles en las últimas horas, justamente sabiendo que está esta negociación bastante tensa con el Fondo Monetario Internacional y que realmente se vienen ajustes nuevos muy bruscos y no se sabe cómo va a reaccionar la sociedad? Pero es que las negociaciones las tienen que mantener con los propios. Cuentan o sea, la oposición ya les dijo que, sobre todo teniendo en cuenta que es el tema del fondo, que reconocen que es una deuda que se tomó durante el gobierno anterior, y que están dispuestos, y que no hay otra alternativa que renegociarla. Lo que pasa es que lo que tiene el gobierno, más que negociar tiene que negociar con los propios, o sea, y fundamentalmente con el ala más poderosa que está dentro del oficialismo, que es el kirchnerismo. Pero en la medida que no lo hagan ellos, o sea, más que establecer diálogos con la oposición, que están y que se mantienen obviamente y que tiene el guiño, o sea, la oposición les ha dicho de todas maneras que en estas cosas que empiezan a discutir ahora, por ejemplo, presupuesto, van a tener el aval. El rearmado, por ejemplo, del radicalismo, ¿cómo queda, digamos, fluctuante? ¿Va a haber alguna movida? La llegada de Lozada a la vicepresidencia allí, ¿recompone, rearma o deteriora justamente ese esquema de negociación que había entre el oficialismo y parte de la oposición? No, genera ruido, genera claro. La ausencia de un liderazgo concreto que es el del presidente, el presidente de la Cámara, en un liderazgo concreto que es el del presidente del Interbloque, que todavía no está resuelto, que recién se va a resolver en marzo, que seguramente va a terminar siendo Cristian Ritondo, pero para no generar más ruido todavía dentro de la interna, prefieren postergar esa definición. Lo que no postergaron fue la asunción, que es un cargo formal, el de Carolina Lozada, como vicepresidenta, pero desplazaron a Lustó, que de todas maneras él terminó votando a Carolina Lozada, cuestión de apaciguar un poco los ánimos que se van a mantener, se mantienen álgidos en la Cámara de Diputados, donde de todas maneras los que tienen todos claros dentro de Juntos por el Cambio es que tienen que estar unidos, que van a estar unidos hasta porque es la única alternativa que tienen, y es la misma sensación que tienen en el Frente de Todos, o sea, si no mantienen la unidad, no tienen destino. Ese choque que hubo, que se conoció, esa disputa, digamos, interna, que generó también bastante tensión con el gobernador del norte,
en este caso de Jujuy y con el propio Lustó, ¿genera una nueva rispidez en la coalición de los radicales justamente y la conformación del equipo del PRO o de alguna manera le han puesto paño frío en las últimas horas a esa cuestión? No, está todo muy caliente. Todo lo contrario, ¿no? Bueno, que tiene que ver es la previa también de la elección del presidente del Comité Nacional, que se va a dar ahora a fin de año. Y bueno, ahí que todo indica que va a ser Gerardo Morales el próximo presidente, tiene los números reunidos y evidentemente todo esto es la rigidez y las fases de factura que se pasan y que se ve en la caja de resonancia. Seguro. Morales tiene buena llegada, por más que digan lo contrario con el actual gobierno. ¿Eso puede facilitar algún tipo de acuerdo en esta negociación del Fondo Monetario, donde tal vez el Congreso de la Nación tenga cierto poder de peso para resolver ciertos acuerdos que se puedan generar y darle viabilidad, por lo menos a los próximos 2 años, que van a ser muy complejos en la Argentina, José? Sí, o sea, él tiene cercanía, pero también le pasan facturas por esa cercanía que tenía con el gobierno. No varias veces los diputados de que le responden a él votaron a favor de medidas del gobierno y más veces todavía se ausentaron al momento de las votaciones. Entonces, en ese caso sí, lo que pasa es que de todas maneras, o sea, ese tipo de lo que es toda la parte de la negociación con el fondo, ahí no van a tener mayor problema en la medida, dicen desde la oposición, en la medida que ellos se pongan de acuerdo, porque no van a hacer cosa de que, como dijo la vicepresidenta ayer, o sea, que como que se quisiera hacer aparecer a todos los partidos apoyando esta medida, pero haciéndolos copartícipes de un acuerdo en el que ellos mismos no están del todo de acuerdo, o que sí están de acuerdo, pero quieren hacer como que no. Claro. Entonces, no nos hagan, esa jugada no la van a dejar pasar. O sea, en la medida que sean claros, van a existir una claridad que es la que necesita para esta circunstancia. Se viene un Congreso muy movilizado seguramente en esta próxima apertura del 2022 y evidentemente va a haber mucho ruido, ¿no? ¿Vos cómo lo estás visualizando? O sea, vamos a tener 2 años bastante activos justamente porque hay que resolver problemas de fondo muy, muy complejos y evidentemente va a haber que hacer una serie de acuerdos y tratativos para no entorpecer justamente las negociaciones internacionales que hay en danza y toda esta cuestión interna también que está vigente, ¿no? Seguro, va a ser muy activo, pero por momentos, en la medida que tenga dificultades el oficialismo para aprobar leyes, ahí es cuando deja de ser activo, porque cuando no tiene el número suficiente, los gobiernos, le pasó a todos los gobiernos que no tienen mayoría, entonces lo que hacen es apagar un poco, tratar de sesionar poco, porque si la oposición tiene capacidad de daño, preferir no negociar, no sesionar en este caso. O sea que vamos a tener un tiempito bastante movido en los tiempos que se avecinan, José. Te mando un gran abrazo, querido. Brillante fin de semana. Pedro, a disfrutar. Estás disfrutando ya de la hija, ¿no? Ya está en Argentina hace unos días. Así que bueno, me imagino que estarás contento, así que a disfrutarlo en plenitud y a pasar un fin de semana brillante. Un gran abrazo. Gran abrazo, Pedro. Muy gentil, como siempre. Bueno, aquí un poco hacíamos un análisis, una evaluación del panorama parlamentario de lo que pasa en la Argentina, justamente de lo que ha acontecido en las últimas horas y de lo que se avecina, siempre desde la óptica bien clarificadora de José Di Mauro, periodista parlamentario que nos acerca justamente con absoluta claridad lo que acontece justamente en ese ámbito. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.